El invitado de esta semana llegó a Madrid en 2002 sin apenas ningún conocimiento de español. Como él mismo dice, para una persona a la que le gusta hablar, llegar a España sin poder comunicarse fue una experiencia frustrante que le llenó de humildad. 20 años más tarde, Madrid es su hogar. En el episodio de hoy, Andrew nos habla de su proceso de aprendizaje del español y de su relación con su acento extranjero. Y además, como coach de inglés especializado en comunicación, no te pierdas los consejos que nos da para aprender a comunicarnos de manera más eficaz. Son verdaderas perlas. Espero que te guste nuestra charla y ya sabes que puedes suscribirte a la newsletter semanal para recibir todas las novedades de The Fluency Hub para hablar español con más confianza y fluidez. Ahora sí, te dejo con la entrevista. Estamos grabando, Andrew. Muy bien. Bienvenido al podcast. Quería preguntarte, antes de presentarte, sobre tu nombre, ¿no? En un episodio que grabé en el podcast, contaba un poco cómo podemos adaptar los sonidos de nuestro nombre al español. Entonces, ahora se me ocurre esta pregunta, ¿cómo pronuncias tú tu nombre cuando te presentas y cómo pronuncian los hispanohablantes cuando te llaman? Pues yo no cambio mucho la pronunciación cuando me presento. Si digo mi nombre, digo Andrew. A lo mejor lo que hago es pronunciarlo un poquito más lento, un poquito más claro, pero muchas veces lo que yo veo es la última sílaba al final cuesta. A veces para los hispanohablantes, quizá por la W, este sonido al final, Andrew. Entonces, a veces, depende de dónde estoy, pero a veces incluso digo Andrés, porque a veces es solo más rápido y digo Andrés, pero realmente es otra versión de mi nombre. Es como es un nombre que encuentras en muchos países del mundo. Sí. Pero en general la gente puede pronunciarlo bastante bien. A veces digo que es un poco parecido a la versión catalana de mi nombre, Andreu. Es parecido, pero me han llamado de todo. A veces yo me doy cuenta que a veces decir Andrew, a veces me han dicho Henry. Ahora no han escuchado. Entonces, quizá a lo largo de los años lo que hago es intento decirlo más lento, más, de manera más clara. Pero, ¿Y cómo te sientes con Andrés? Cuando te llaman Andrés, ¿ya te acostumbraste o todavía es un poco...? Sí, pero no es el nombre que reconozco que es el mío. Es como, si alguien llama Andrés en la calle, no voy a girar. No es como escuchar mi nombre. Pero a veces más por rapidez. No sé, una situación, si tengo que dar mi nombre para algo, para reservar una mesa en un restaurante por teléfono. ¿Cómo te llamas? A veces por rapidez digo Andrés. Es más rápido porque estoy acostumbrado también de deletrearlo. Es como decir Andrew. Es como Andrés, pero con W al final en vez de S. Ya te sabes la frase. Sí. Y a veces lo hago. Yo creo que, pero la mayoría de las personas que conozco, que son amigos o conocidos, me llaman Andrew. Algunos mejor, mejor que otros, pero más o menos. No es súper complicado. Sí, es interesante esto de los nombres, porque nos reconocemos también por un sonido realmente, por una pronunciación. Exactamente. Otra cosa, importante, porque yo soy de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, como en muchos países angloparlantes, tenemos dos nombres y luego un apellido. Entonces mi segundo nombre es Peter, como Pedro en español, pero solo se encuentra realmente es algo oficial en el pasaporte, en el certificado de nacimiento. No es un nombre que reconozco. Si alguien dice Peter y no lo utilizo.
Pero es curioso en España, si voy a un sitio como al médico y ven mi nombre, a lo mejor me llaman como señor Peter. A lo mejor porque Claro. pensando que es mi primer apellido y luego tengo un segundo apellido. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí, soy yo. Entonces, por eso te han llamado de todo, ¿no? Sí. Pero Bien, en general no hay mucho problema. genial. Bueno, pues, Andrew, estás afincado en España Sí, y ¿te parece, si nos cuentas un poquito cómo has llegado hasta aquí? Llevas ya muchos años en España. sí. ¿Consideras España ya tu hogar, Sí, podríamos decir? sí. Sin duda, porque llevo más de 20 años aquí. Mm, Es que el tiempo pasa muy rápido. Yo nací y crecí en Nueva Zelanda, que realmente son las antípodas de España. mm, De hecho, yo nací en la capital de Nueva Zelanda, se llama Wellington. mm, Nueva Zelanda es un país como pequeño en cuanto al número de habitantes. Es que hoy en día son unos 5 millones, pero cuando yo nací había 3 millones. Entonces ha aumentado como la población bastante en este tiempo. Y Wellington es la capital, es la segunda ciudad, es bastante pequeña. La ciudad de Wellington, lo que es la ciudad, el centro tiene solo, creo que son 215,000 habitantes. Y entonces crecí allí, fui a la universidad en Wellington también, estudié filosofía y después de la universidad, como muchos neozelandeses, fui a salir del país para viajar y muchos neozelandeses se ubican en Londres por temas de visado, es más fácil, hay acuerdos entre Nueva Zelanda siendo parte del Commonwealth para, para vivir y trabajar en Inglaterra. Yo no tenía este problema porque tengo doble nacionalidad, tengo pasaporte irlandés también, porque mm, todos mis antepasados eran irlandeses, mm, salvo una tatarabuela que era maorí, que maorí son la gente indígena de Nueva Zelanda. Y entonces fui a Londres después de terminar la universidad y estuve allí unos 3 años más o menos. En ese tiempo tenía un hermano, otra hermana viviendo allí también y varios amigos de Nueva Zelanda. Y estuve allí trabajando unos 3 años. Y no sé, después de ese tiempo, es que no era realmente lo de la rutina de ir a una oficina al centro de Londres, realmente no era lo mío. Y mm, también me picó un poco el gusanillo de viajar, un poco de aventura. Y si digo la verdad, siempre quería aprender otro idioma bien. En mm, Nueva Zelanda, sobre todo en el instituto, pero en el colegio también aprendí sobre todo francés mm, durante unos 5 o 6 años, un año de latín y un año de ruso también. mm, Y, pero realmente era para estudiar el idioma, no era realmente aprenderlo bien. mm. Entonces no había muchas oportunidades para practicarlo, para hablarlo. Entonces siempre tenía un poco de envidia de personas que hablaban otro idioma. Me pareció como una especie de superpoder, de poder hablar en otro idioma y entender otro ¿Ves? idioma como si fuera un código secreto. Mm, Entonces siempre tenía un poco de envidia de personas como cuando estaba con personas y estaban hablando de repente hablando en otro idioma. Entonces, en Londres tenía unos amigos españoles, tenía esta curiosidad de viajar en otro sitio, mm, otra cultura y de aprender otro idioma. Realmente quería hacer eso. Entonces, por esos varios motivos, decidí venir a España. Y en Londres hice un curso de enseñanza de inglés, ujú, lo que es el llamado CELTA, el certificado CELTA. Lo hice en Londres y también solicité un trabajo que había anunciado en Madrid, que era dando clases en el Banco Central, el Banco de España en Madrid. Y solicité el trabajo y conseguí el trabajo y me fui.
Y te quedaste. Sí, sí, me fui y llegué a España a finales de 2001 y siempre voy a recordar la fecha porque era el 28 de diciembre, que no sabía en aquel entonces, pero era el Día de los Inocentes. Entonces me Es verdad. pareció muy gracioso. Entonces llegué a España el Día de los Inocentes y, y empecé a trabajar dando clases en Banco de España. Ajá, muy bien. Y háblanos un poquito de tu experiencia sobre cómo has aprendido español, porque según hemos hablado antes, ¿no? No has estudiado realmente con libros de gramática y cosas así. Me gustaría que nos contases un poco cómo has llegado a este nivel de fluidez y nivel alto de español. ¿Cómo han sido tus inicios? Pues, como te comenté, estudiaba francés en Nueva Zelanda, pero realmente no recordaba nada, muy poco de lo que había estudiado en Nueva Zelanda. Y antes de venir a España, me acuerdo que hice un curso corto para principiantes en el Instituto Cervantes en Londres, pero tampoco aprendí algunas cosas sobre como los verbos, algunas frases hechas. Me acuerdo que vine a España y sentí que no sabía nada de español. Algunas frases, hola, ¿cómo estás? Sí, algunas cosas muy, muy básicas. Entonces, al principio era difícil. Bueno, a lo mejor para mí no era tan difícil porque estaba trabajando realmente utilizando mi idioma y tenía de repente compañeros también que hablaban mi idioma, pero desde el principio yo viví con españoles, nunca viví con angloparlantes y esta era como una decisión consciente también. Quería como ponerme en un lugar, no quería como entrar en una rutina de salir solo con angloparlantes y estar en una burbuja. Y quería como lanzarme, como el reto de aprender el idioma. Tengo que decir que al principio era muy frustrante porque me gusta hablar, me gusta como socializar y tener conversaciones. Y al principio era muy frustrante porque estaba en muchas situaciones durante mucho tiempo que no podía realmente participar. Otras personas tenían que traducir cosas, pierdes muchas cosas y era difícil. En cuanto a mi aprendizaje del español, tuve la oportunidad de tener clases, porque yo hice el trabajo en Banco de España a través de una academia que se llama International Health. Entonces ofrecían clases de español. Fui a una clase y Y ya. yo era un poco impaciente, entonces era como, bueno, si entiendo esta cosa, no quiero pasar toda 1 hora o 2 horas practicándolo. Estaba un poco inquieto, entonces pensaba, bueno, voy a intentar hacerlo solo. Y realmente eso es lo que hice. En cuanto a la gramática, sí compré libros de gramática. Tengo en mi estantería allí libros de gramática, algunos otros libros también. Pero el otro día los miré y hice algunos como ejercicios de gramática, tampoco muchos. Creo que me aburrí como bastante rápido en hacer estos. Tiene su lugar, yo creo que para fijar, por ejemplo, la estructura de los verbos, pues está bien. Sobre todo, yo creo que lo que hice es intentar escuchar mucho, que es bastante fácil si vives en el país donde se habla el idioma. Entonces, desde el principio puse la televisión, no entendí nada. Era como un bloque Música de de fondo. sonido, pero era difícil como separarlos. Y al principio es como, esto va a ser imposible. ¿Cómo voy a entender esto? ¿Cómo voy a separar las palabras? Y siempre me ha parecido que todos hablan muy rápido, pero realmente con los años me doy cuenta que algunos hablan rápido, algunos no tan rápido. Y yo creo que es la sensación a lo mejor que siempre tienes con cualquier idioma cuando no lo conoces. Y entonces era una mezcla de un poco de autoestudio con libros, porque tengo esta parte de mi cerebro también que a veces necesito entender algo como el porqué de algo. Entonces, cuando quería saber algo, ¿por qué el subjuntivo en esta frase y no en esta frase?
A veces fui a buscarlo en un libro de gramática, cosas puntuales. Luego hice muchas preguntas a las personas, donde seguramente pensaba que era muy pesado. Porque a veces la persona hace preguntas, es como, la gente es como, ya qué sé, es como, es verdad que los españoles suelen aprender mucho más gramática que los angloparlantes en el colegio. Es como estudian la gramática de español. En inglés lo que le llaman la asignatura de inglés es más comparación de textos, comprensión. A veces hablas de sustantivos o adjetivos, pero no es estudiar lo que es la gramática en sí. Es más intuitivo para los nativos. Entonces, hice muchas preguntas. Al principio siempre yo me acuerdo que vivía en un piso al principio con unos estudiantes vascos. Entonces había 3, no entendí nada. Pero era muy incómodo y muy frustrante, pero pensándolo ahora, era buena experiencia porque es una cosa importante. Hay que casi, no sé si diría buscar la incomodidad, pero hay que estar dispuesto de sentirte incómodo. Si no, es que no vas a avanzar. Es como, tiene que salir mal al principio. Tiene que ser así. Tienes que como aguantar para pasar por este periodo que va a ser todo difícil, incómodo y no huir. Entonces, yo sí, aguanté y poco a poco, yo creo que pensando ahora podría haberlo hecho más rápido de lo que hacía, porque yo lo hacía de manera como escuchando, haciendo preguntas, a veces mirando cosas yo, pero no iba a clases. Pero a lo mejor podría haberlo hecho de manera un poco más sistemática. Pensándolo ahora, yo doy clases de inglés, de comunicación, pero yo creo que una cosa muy importante es siempre tener curiosidad de cómo funciona el idioma. Tenía estas ganas de expresarme y eso es muy, muy importante. Como tener las ganas de quiero decir cosas. Entonces es como voy a buscar la manera de decirlo. Y otra cosa, solo para terminar, que hice, y a veces lo enseño a mis alumnos también, lo llamo como islas, islands, como islas como lingüísticas. Es como, al principio, como aprender algunos trozos del lenguaje, como puede ser como una respuesta a una pregunta o una manera de quizá pedir algo en un bar, como estas frases hechas. Y porque cuando vine a España, yo creo que fui a un bar y para pedir un café, creo que traduciendo literalmente, ¿puedo tener un café, por favor? Como traduciendo, can I have a coffee, please? Hasta que un día escuché a una persona en un bar diciendo, me pone una caña. Y yo, ¿qué es eso? Me pone una caña. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Put. Sabía el verbo poner, pero es muy coloquial. Entonces, aprendí mucho como escuchando, haciendo preguntas así, como cómo hablan las personas de verdad. Y entonces, pero solo para hablar de estas islas lingüísticas, lo que los llamo, un ejemplo rápido. La gente siempre me preguntaba, eres de Nueva Zelanda, ¿por qué viniste a España? Entonces, al principio no pude contestar porque no tenía el vocabulario ni la gramática. Entonces, aprendí una respuesta de memoria. Entrenaste, Entonces, ¿no? Con sí. guión. Y al principio a lo mejor lo dije como una especie de guión. Y luego con el tiempo iba añadiendo cosas, variando la respuesta, pero al principio me daba como confianza, porque en este momento es como has aprendido como esta respuesta. En este momento por lo menos tienes fluidez y tienes como confianza. Y la verdad es que te da confianza. Es verdad que a lo mejor te hacen otra pregunta y no puedes contestar, pero es como poco a poco añadir más de estas islas, más cosas, más frases hechas, como trozos del idioma en vez de palabras sueltas, como trozos. Porque escuchando a la gente hablar en conversaciones normales, la gente utiliza muchas frases completas y realmente en estas frases. Entonces, es una buena manera de empezar a hablar, de aprender frases completas.
Qué interesante. Recuerdo lo que has dicho al principio, ¿no? Esa decisión muy consciente de mezclarte desde el principio con hispanohablantes. Sí, sí, Eso también recuerdo que yo también lo hacía y que al principio puede ser una opción fácil, ¿no? Mezclarte con la gente que habla tu idioma. Pero es que a largo plazo, mezclarse con la gente que habla el idioma que estás estudiando y que quieres aprender, sí que da resultados, ¿eh? totalmente de acuerdo. Mm, Sí, mm. sí, sí, sí. Y lo de las islas, recuerdo que cuando yo viajaba así como en países, que el idioma, pues, era algo totalmente nuevo y sabía que no iba a quedarme, ¿no?, suficientemente para aprender el idioma, recuerdo que tenía, pues, esas islas, ahora que, bueno, tú le llamas islas, ¿no? Yo no le llamaba islas, pero Sí, eran como fragmentos de la vida diaria que había ensayado eso es. y que pues, que me venían muy bien porque podía conectar con las personas en diferentes momentos del día, en comprando algo en el mercado, presentándome. Exactamente, sí, Mm, justo eso, es como cada uno, a lo mejor hay cosas generales que cada persona merece la pena aprender para cada persona y luego hay cosas para cada persona tiene sus propios intereses, su propio trabajo, entonces hay unos, yo pienso en como hay islas personales y islas profesionales también, a lo mejor para hablar ujú, de temas de tu trabajo, pero sí puede ser una manera interesante para dar confianza. mm, qué bueno. Bueno, si te parece, vamos a seguir, hacia un poquito hacia algo diferente. Sabes que, Ujú. yo me especializo en pronunciación y fluidez, Sí, y sí. me llegan muchos estudiantes que están acomplejados con su acento en español, ¿no? O sea, se sienten raros cuando hablan en español, a veces son complejos, debido al acento marcado, o a Mm, veces simplemente porque su voz les suena, rara, ¿no? En mm, español. mm. Entonces, yo quería preguntarte si tú has sentido en algún momento algún complejo con tu acento y cómo lo has superado, cómo ha sido ese proceso hasta hoy. Sí, 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 lo he sentido, es como, y si lo he superado, sí, casi. Pero no, sí, lo he superado porque yo siempre digo a mis alumnos, yo estoy enseñando en inglés, que no es el acento, es parte de tu identidad. No es, solo puede ser un problema si la gente no te entiende. Pero muchas veces yo distingo entre la pronunciación y el acento. Entonces, el acento Mm, es tu música, el sonido de tu voz. Es verdad que al principio yo, como muchas personas, tenía esta idea que cuanto más se acerca un acento nativo, bueno, la pregunta es ¿cuál acento? mm, Uno de Madrid, uno de Canarias, uno de... Entonces hay que elegir uno. Tenía esta idea que a lo mejor significaba como un nivel más avanzado, ujú. como una... Y a lo mejor en algunos momentos del pasado me irritaba un poquito cuando la, la gente inmediatamente te, te denominan como guiri, extranjero. Es como Mm, por... había una parte de mí que era como casi un reto, como pasar desapercibido, como, oh, podré ser español, como... Pero era como, yo sigo pensando que realmente no es un objetivo para mí que merece la pena. Yo creo que a lo mejor si eres actor, creo que hemos hablado ujú. de esto en otro momento, si eres actor, pues este sería un motivo para conseguir un acento nativo. O si eres espía, Espía. este podría ser también que tienes que pasar Ajá. desapercibido. Pero salvo esos casos, no es que no podrías hacerlo. Yo podría haber decidido, pues voy a pasar un año entrenando la pronunciación, trabajando como la posición de la boca, los Mm, sonidos que me cuestan. Sí, se puede, se puede. Para mí no merece la pena. Es verdad que incluso hace un mes, y quizá me pasa a veces, de vez en cuando, es como conocer a una persona, creo que hace un mes,
conocí a una persona hablando, ¿de dónde era? Sí, bueno, hablas muy bien español. Bueno, llevo 20 años aquí. Vale. Y me dice, pero no has perdido el acento, ¿no? Entonces, en ese momento estaba un poco, me he reído, pero me tengo que admitir que estaba un poco irritado también. Entonces, pero realmente pensando, era como, no es lo importante. Lo importante es en la comunicación, las ideas. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Esto es lo importante. Y también, a lo mejor, puedo decir eso como escuchando a las personas hablar en inglés con acento, a mí me gusta. Y a mucha gente le gusta también. ¿Existe discriminación por acento? Sí. Existe la discriminación dentro de los nativos en muchos países del mundo, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Es como, aquí en España. Sí, aquí en España. Esto existe. Y existe también entre diferentes idiomas. Pero en general, yo creo que es una riqueza como escuchar a personas hablando en el idioma con otra música. Realmente es con otra música. Eso también. Entonces, sí, teníamos mis momentos con el tema de mi acento y cuesta escuchar. Si vuelvo a escuchar este podcast, seguramente voy a escucharlo y decir que, es más fuerte de lo que pensaba mi acento. Entonces, a veces evito escucharlo. Pero yo he hecho como locuciones en inglés, no en español. Y al principio me costaba escucharme en inglés. Es como escucharte, es como incluso la gente cuando graban un mensaje para el contestador. A veces la gente es como, esta es mi voz, a veces es raro escucharte, pero te acostumbras. Es como, pero es verdad que tú escuchas a ti mismo de manera diferente a las otras personas. Sí, es verdad. Entonces, he llegado como a vivir y aceptar mi acento. Qué bonito. No significa que no podría mejorar algunos detalles de la pronunciación, pero bueno, la medida para mí es que la gente me entienden bien y lo que realmente me importa es cómo expreso mis ideas. Sí, yo también siempre insisto, ¿no? Intento evitar esto de reducción de acento, ¿no? No me gusta Sí, demasiado ese término sí. porque parece que es como que si te tengo que quitar algo, ¿no? Algo que es Sí, sí. tuyo. Y prefiero usar, pues mejorar, potenciar tu pronunciación, porque sí que es algo que puedes trabajar para hablar con más claridad, para hablar con más confianza. Entonces, hago un poco esa Eso es diferencia. potenciar, me gusta esta Mm, manera de decirlo, potenciar, porque es como una perspectiva muy positiva. mm, Mm. sí, muy bien. Bueno, Andrew, me quedaría hablando más tiempo aquí, pero vamos así un poco cerrando el podcast, Sí, sí. el episodio. Em, Como coach en comunicación y hablante de español lengua extranjera, ¿qué consejos darías a los y las oyentes para hablar con más confianza, mejorar la fluidez en español? ¿Qué les podrías decir? Pues supongo que depende. ¿Estás hablando de las personas que viven en España o que están aprendiendo español en su propio país? Claro, es que hay un poco de todo. Hay gente que sí que vive en España y que está un poco rodeada, ¿no? Sí, Y vive dentro de la cultura. Y hay estudiantes, hay oyentes que viven o sea, en sus sí. países. Yo creo que sí, los que viven en España o están en España aprendiendo español tienen una ventaja en que salen de su puerta y tienen miles de oportunidades para hablar el idioma y para no hablar en su idioma también. Eso es importante también. Entonces, y los que están aprendiéndolo en su propio país, pues tienen que buscarlo, porque realmente para mí lo importante es buscar, la clave es como hay que escuchar, cuanto más mejor,
Y escuchar cuanto más mejor. También tienes que entender, a lo mejor en español es un poco más fácil porque la pronunciación tiene una correspondencia con la forma escrita directa. Hay una letra, un sonido. Entonces, no es tan difícil como puede ser el inglés, porque no hay correspondencia entre la forma escrita y hablada. Hay que escuchar mucho y también al principio no escuchar solo cosas demasiado difíciles, porque Mm, si no te va a desanimar. Yo creo que tienes que buscar cosas. Yo lo comparo a veces como si juegas al tenis y quieres mejorar, no es buena idea jugar con una persona que es mucho mejor que tú, porque te van a matar en la pista y no vas a mejorar. mm, Y si juegas con una persona que es mucho peor que tú, tampoco vas a mejorar. Como el punto, sí, el punto como clave es quizá una persona que es un poco mejor que tú. Entonces, mm. te, Desafía, ¿no? Un te poquito desafía. Sí, mm, exactamente. Entonces yo lo comparo con como lo de escuchar, es como buscar como cosas que a veces un poco más difícil de lo que no entiendes de todo. mm, También está bien escuchar cosas que entiendes casi 100%, cosas porque te da confianza, pero luego es necesario como escuchar cosas que te desafían un poco. mm, Evitando quizá, siempre es buena idea ver las series en versión original y yo creo que es muy importante también, muy útil, escuchar y leer a la vez. Y así vas como relacionando las palabras con lo que escuchas. Este es muy importante también. Y en cuanto a lo de hablar, hay que lanzarse. Siempre le digo, mucho es actitud, es muy fácil decirlo, pero es una cuestión de confianza, de perder la vergüenza, porque muchas veces mm, son limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, pensando que la gente te está juzgando por tus errores. Entonces, no digo que es fácil, no es que puedes cambiar el chip de repente, pero es que la gente a lo mejor no te está juzgando lo que tú piensas. Y es muy importante pensar que yo tengo mi reto es mejorar en este idioma, entonces voy a practicar. Entonces, yo siempre digo a mis clientes también, intentar mostrar lo que sabes también. Entonces, intentar cuando te preguntan de dónde eres, no solo decir, Nueva mm, Zelanda. Y tú, no, dar más información. Es una oportunidad de practicar. Entonces dame esa información, como expandir las mm, ideas. Eso es muy importante. Y sí, es más la actitud. Yo creo que esto es muy importante. La gramática, obviamente, vocabulario es importante. Yo creo que el vocabulario al principio, sí, hay mucho vocabulario al principio que vas a aprender por supervivencia, ¿no? Es como necesito saber muchas palabras para tener conversaciones. Luego, yo creo que no es una cuestión para mí de aprender listas de vocabulario. Yo creo que según tus intereses, según la necesidad, yo creo que en una manera orgánica de ampliar el vocabulario, según tu necesidad, según lo que quieres transmitir. Si tú quieres comunicar algo y te das cuenta que no tienes las palabras, pues estas son palabras que deberías aprender, porque mm. realmente has tenido una necesidad. Tienes que ser selectivo con el Eso. vocabulario también, no puedes aprender todo. Algún vocabulario está bien entenderlo, porque a lo mejor lo vas a leer, pero a lo mejor no lo vas a utilizar mucho a la hora de hablar. Y la gramática, yo soy bastante minimalista con la gramática. Yo creo que no es necesario aprender todas las estructuras muy complejos, porque realmente es como se puede hacer mucho con poco. Mm, Entonces, hay que controlar el sistema de los verbos, estructuras que son muy comunes, mm, pero, pero yo creo que a veces en las clases enseñan demasiado la gramática.
Yo creo que hay estructuras que no vas a utilizar mucho. Entonces, es como enfocarte en la gramática que realmente es que vas a utilizar a la hora de, entonces, hablando en presente, pasado, futuro, pero sin que tener conocimiento de todas las estructuras. Yo creo que esto es importante también. Y aprender para terminar, la habilidad de simplificar tus ideas, porque tienes que aceptar que a lo mejor no vas a poder decirlo de la misma manera que tú tienes el pensamiento en tu propio idioma. Entonces, es esta habilidad de simplificar, de decirlo, transmitir la misma idea, pero con otras palabras. Porque si intentando como traducir palabra por palabra, te metes en líos. Sí, eso les pasa mucho. Me pasa a mí también en los idiomas que estudio, y a veces tengo que dar un paso atrás y decirme a mí misma, a ver, simplifica lo que quieres decir, Sí. ¿no? Para... Yo siempre digo esto a los clientes, simplifica, pero yo estoy en este momento, pensando en, vale, es fácil decir, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede? Entonces, estoy desarrollando como maneras o actividades para practicar la habilidad de simplificar, porque es muy fácil decir, hay que simplificar, pero ¿cómo? Entonces, hay que practicar, hay que saber hacerlo, y que puedes hacerlo sobre la marcha. Es como porque no tienes tiempo a la hora de hablar. Si no te viene una palabra, tienes que saber cómo decirlo de otra manera, rápido. Entonces, es práctica. Sí, muy bien. Bueno, Andrew, antes ya por último, para cerrar, bueno, este podcast es para estudiantes de español, pero nunca se sabe. Tú eres coach de comunicación en inglés, pero vamos a dejar también tu página web y tu contacto en las notas del episodio. Tienes página web, ¿verdad? Sí, se llama The English Sessions. Muy bien. TheEnglishSessions.com. Vale, pues dejaremos todo esto en las notas del episodio, ¿vale? Fantástico. Pues Andrew, muchas gracias por haber venido hoy al podcast y me ha encantado hablar contigo. Pues a ti, Rocío, ha sido un placer y incluso me habría gustado hablar mucho más. Sí, claro. Podemos hacer una segunda parte. Sí, seguro. Vale, chao. Pues muchas gracias, chao.